Sean bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuaremos trabajando la estrategia Aprende en Casa dirigida a los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria curso de comunicación. Como sabes, hemos dado inicio a la experiencia número 5 titulada Fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso del agua. Y esta sesión se titula Escribimos nuestro discurso respecto a la escasez del agua. Aquí trabajaremos la competencia Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Como ya hemos leído en algunos textos, cerca de 700 millones de personas sufren la escasez de agua potable alrededor del mundo. Y ante esto podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que todas estas personas puedan vivir dignamente si el agua es esencial para la vida humana? Tomando en cuenta esta problemática, en esta sesión elaboraremos un discurso argumentativo, para lo cual tomaremos en cuenta las ideas que hemos ido obteniendo en diversos cursos. Por ejemplo, en el curso de comunicación hemos reflexionado sobre el impacto de la escasez del agua. En el curso de sociales has analizado las fuentes sobre el legado cultural del Perú antiguo. En DPCC deliberaste sobre el derecho al acceso al agua. En matemática organizaste información en tablas de frecuencia relacionadas con el acceso al agua. Y en ciencia y tecnología explicaste por qué hay escasez de agua si ésta conforma el 70% de la Tierra. Debemos tomar en cuenta las ideas extraídas de las diferentes áreas a fin de atender la problemática planteada respecto al agua y poder realizar la actividad de escritura del discurso argumentativo. Recuerda que un discurso argumentativo es un texto en el que el autor transmite su punto de vista u opinión sobre algún tema. Es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto. El tipo de texto es argumentativo y su propósito comunicativo es persuadir o convencer. Recuerda que argumentar consiste en defender razonadamente una opinión con el fin de que el destinatario haga suya la idea que el emisor sostiene. Y en ese sentido, un discurso argumentativo tiene una estructura de introducción en donde encontramos una tesis. La tesis es la idea fundamental u opinión central en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y es muy importante que esté formulada con claridad. Luego también tenemos el desarrollo o cuerpo argumentativo y finalmente la conclusión. Veamos un ejemplo de discurso argumentativo en donde podremos identificar esta estructura. Tenemos este modelo de discurso titulado Orgulloso de mis antepasados. Observemos que en la parte superior tenemos el saludo a la audiencia. Señor director, estimados profesores y queridos compañeros, es para mí un honor dirigirme a ustedes. Luego del saludo tenemos la introducción, que es la presentación del tema. En este ejemplo de discurso se inicia con una anécdota. Hace unos días escuché a unos turistas hablar muy bien de nuestro Perú. Habían quedado impactados por su sistema de riego y cómo este perdura hasta la actualidad. Me hicieron sentir muy dichoso. Hoy quiero profundizar con ustedes este conocimiento hidráulico de nuestros antepasados, una de las tantas razones por las que debemos sentirnos orgullosos. Precisamente en la parte final de esta introducción encontramos la tesis, en donde inferimos una posición a favor de la cultura. En este punto es importante notar que la tesis o postura principal del autor también la encontramos en la parte final o cierre. Aquí menciona que se siente orgulloso de nuestros antepasados y de la gran sabiduría ancestral. Está reiterando la tesis o postura principal con otras palabras. Luego de la introducción y la tesis tenemos el desarrollo o cuerpo argumentativo. Aquí encontramos las razones por las que el autor tiene esta postura. Por ejemplo, uno de los argumentos es que se siente orgulloso de la sabiduría que tuvieron para producir cultivos en los Guaruguaru, y luego aquí tenemos la explicación. Otro argumento es que se siente orgulloso al ver nuestro territorio con una vasta extensión de andenes que cubren casi 1 millón de hectáreas. Y el tercer argumento es que se siente orgulloso por la maravilla de obra hidráulica que representan los acueductos de Nazca. En otras palabras, el autor explica a través de estas razones el por qué él se siente orgulloso del conocimiento hidráulico de los antepasados. Ahora vamos a hablar con mayor detalle de estos argumentos. Aquí, por ejemplo, el autor presenta 3. El argumento es un razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Y entre los tipos de argumentos tenemos el argumento de autoridad, el cual se basa en el prestigio de una persona o institución, es decir, de una autoridad en determinada materia. Por ejemplo, cuando decimos es importante respetar el distanciamiento social porque evitamos la propagación del COVID, según recomienda la OMS. La Organización Mundial de la Salud sería la autoridad que estaría mencionando esta idea y que nos permitiría argumentar sobre la postura de que se debe respetar el distanciamiento social.
También tenemos los argumentos causales que se apoyan en relaciones de causa y efecto. Por ejemplo, la gente pobre se vio obligada a trabajar en tiempo de pandemia, ya que tiene la necesidad de comprar elementos tan esenciales como el agua. Aquí observamos una relación de causa y consecuencia. Otro argumento es el de ejemplificación, en donde mostramos casos concretos a los que se les reconoce un valor general. Por ejemplo, practicar natación alivia el dolor. A través de ejemplos podríamos convencer al lector acerca de nuestra postura o puntos de vista. Asimismo, tenemos los argumentos de comparaciones y analogías, por medio de las cuales la relación de semejanza o parecido entre hechos o fenómenos se emplea para apoyar la tesis. Ejemplo, en la decisión de consumir alcohol influye el grupo de amigos, al igual que ocurre con la forma de vestir. Otro argumento de comparación sería la aplicación de algunas políticas de Estado que han tenido efectos positivos en otros países y que también podrían tener esos mismos efectos en el Perú. Ahora vamos a desarrollar la actividad. Planifica tu discurso argumentativo sobre la problemática del agua. Para eso completaremos este planificador. Sobre el producto, ¿qué escribiremos? Un discurso argumentativo sobre el acceso al agua. El tipo de texto será argumentativo con formato continuo. Luego responderemos el propósito o intención, el cual está relacionado con el propósito comunicativo de todo discurso argumentativo. Responderemos sobre el destinatario y el registro que utilizaremos. Luego plantearemos la estructura. ¿Cómo iniciaremos el discurso? Podríamos hacerlo a través de una anécdota, a través de una pregunta, usando una frase o una noticia. En mi caso, yo pienso iniciar con una frase. Luego respondemos, ¿cuál es la tesis que formularé? Recuerda que la tesis es la opinión principal que tienes respecto al tema de la problemática del agua. Por ejemplo, mi opinión central sería que el Estado debe garantizar que todos accedamos al agua. Luego completaré al menos 3 argumentos que sustenten esta postura. Debo preguntarme, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué pienso que el Estado debe garantizar que todos accedamos al agua? Mi primer argumento es que el agua es un derecho. El segundo es que es vital para afrontar o evitar enfermedades. Y el tercer argumento es que cada vez hay más alternativas tecnológicas para potabilizar el agua, lo cual permitiría que el acceso sea más fácil. Tomando en cuenta lo planificado en este esquema, vamos a elaborar la primera versión del discurso y luego revisarla. Cuando la revisemos, deberemos tomar en cuenta que realmente desarrollemos la tesis o la idea central, que los argumentos que empleemos estén justificados. Tenemos que seguir una estructura de discurso, es decir, saludo, introducción, tesis, cuerpo argumentativo y cierre o conclusión. Debemos evitar errores ortográficos y de tildación. El vocabulario debe ser amplio y variado y guardar relación con el tema desarrollado. Finalmente, no olvides que el lenguaje y registro del texto es formal. Por ejemplo, yo he titulado mi discurso argumentativo por un acceso al agua para todos. Luego, aquí debería escribir el saludo dirigido al señor director, subdirectora, profesores, etc. Y luego la introducción. Como yo había planificado que iba a iniciar con una frase, entonces he iniciado de esta manera. Alguna vez leí la frase, la bebida más peligrosa es el agua, te mata si no la bebes. Recién ahora contemplo el real significado que sirve para poner en foco de atención la importancia del agua, su acceso y consumo. Por ejemplo, ahora en Perú, y ahí ya empiezo a mostrar datos reales respecto a la falta de acceso al agua en Perú y en Lima, y continúo, lo cual me lleva a pensar que todos debemos involucrarnos en esta problemática. El Estado debe garantizar que todos accedamos al agua. Precisamente aquí tenemos la tesis o postura. Luego continuamos con el cuerpo argumentativo. Está conformado por 3 párrafos, ya que tenemos que desarrollar cada uno de los argumentos, que eran 3. El primer argumento era que el agua es un derecho. En primer lugar, uso aquí el conector, en primer lugar, el agua es un derecho. Según la Constitución Política del Perú, y aquí puedo incluir un argumento de autoridad. Puedo usar una cita textual, es decir, tomar tal cual como se encuentra en la Constitución respecto al derecho al agua y lo colocamos entre comillas y podemos luego explicarlo con nuestras propias palabras. Asimismo, el acceso al agua es urgente para poder afrontar y evitar enfermedades. Aquí tenemos el segundo argumento. Lo debemos explicar. Su acceso debe ser una política de gobierno urgente.
por la importancia en este contexto de pandemia. Y aquí añadiremos un argumento de ejemplificación. Al respecto, la directora ejecutiva de la ONG Aquafondo menciona, y aquí podríamos añadir una cita textual relacionada con este argumento. Finalmente, cada vez hay más alternativas tecnológicas para potabilizar el agua. Este sería mi tercer argumento. Podría explicar a qué me refiero con potabilizar el agua y el procedimiento con el cual podría implementarse esta alternativa tecnológica. Por cierto, este argumento está relacionado con lo trabajado en ciencia y tecnología. Terminamos con nuestro último párrafo de cierre o conclusión. En suma, y aquí podemos reiterar nuestra postura que estaba en la parte superior, lo podemos explicar con otras palabras y añadimos un mensaje final y la despedida. Una vez que lo hayas terminado, no olvides revisarlo y elaborar la versión final, para luego evaluar tu avance con estos criterios. Adecué el texto argumentando las acciones en el discurso teniendo en cuenta a los destinatarios, situación y propósito comunicativo. Organicé mis ideas bajo la estructura del discurso, tesis, argumentos, conclusión, buscando entre ellos coherencia y cohesión. Utilicé adecuadamente el lenguaje para dar énfasis a las argumentaciones. Evalué los contenidos del texto para construir una opinión personal. Y bien, has llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y revisar la lista de reproducción, ya que seguramente encontrarás algún otro video de interés. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.